Le damos gracias a Dios por un nuevo mes que nos permite estar aquí, dejándonos usar por Él, y que Dios siga hablando tu vida, que es lo más importante, que Dios siga dirigiendo tu vida, que Dios siga alentando tu vida, que es lo más importante. Has aprendido la gran diferencia entre ser guiados por la carne y ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay una gran diferencia, toda la diferencia. Y hoy quiero invitarte para que sigas creyendo en el Señor, sigue confiando en el Señor. Deja que Dios tome el total de tu vida, el total de tu matrimonio, el total de tu familia. Deja que Dios sea esa luz. Deja que sea la verdad y la vida. Deja que Cristo realmente te siga enamorando cada día más. Cierra tus ojos. Padre mío, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque a través de ella tú me enamoras. A través de ella tú me limpias. A través de ella tú me sostienes. A través de ella, Señor, mi fe sigue creciendo. A través de ella, Señor, hoy puedo seguir tus pasos. A través de ella, Señor, puedo ser vencedor de obstáculos. Gracias por tu preciosa palabra que hoy mora en mi vida, Señor. Hoy mora en mi corazón. Y anhelo que profundamente, Señor, esa palabra dé fruto al 101%. Bendice, Señor, este lugar, bendice esta iglesia, bendice a cada corazón que viene sediento y con ganas de que tú le hables, Señor, esta mañana. Te pido que me uses, que sea tu Espíritu Santo el que tome justamente esa porción bíblica, Señor, y que llegue a cada corazón, que llegue a cada corazón que está hoy tal vez a lo mejor desalentado, está desfalleciendo, mi Dios. Pero tú eres poderoso para poderles dar esa paz y darles ese poder y darles ese aliento de gloria, Señor, en su vida. A ti sea la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Señor. Bien, puedes tomar asiento. Puedes tomar asiento. Vamos hoy a hablar justamente de un tema que a todos nos atañe. El título de la predicación se llama Fortaleciendo la fe que salva. Fortaleciendo la fe que salva. Qué tan importante es que tú sigas alimentando, sigas haciendo crecer esa fe que Dios ya te dio. Recuerda que el hombre no puede producir esa fe salvadora, solamente viene de parte de Dios. Y tú la recibes justamente el momento que Dios te llama para llevarte a Cristo. Vamos a recordar, vamos a Éxodo, capítulo 14, vamos a recordar que Dios había demandado a los primogénitos de los hombres y de los animales que fueran consagrados ¿para quién? Que fueran consagrados ¿para quién? Para Él, para Dios. Hoy tú tienes que aprender que tienes que ser consagrado, separado, ¿para quién? Para Dios. Y dice también, o leímos también en el capítulo 13, donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel en las noches en una columna de fuego y por el día en una columna de nube. Quiere decir que Dios siempre está presente en tu vida, de día y de noche. Tienes que realmente aprenderlo, tienes que realmente ser sensible, porque Él va delante de ti. Él te va guiando el camino que tengas que caminar. Él te va guiando y te va dirigiendo y te va dando la fuerza para que tú lo sigas. Pero es cuestión de que tú le creas y que tú lo puedas ver con tus ojos espirituales. Vamos a ver entonces en el capítulo 14. Aquí ya Israel va a cruzar justamente el Mar Rojo, pero va a haber luchas que vencer. Todavía aún Dios va a probar tanto el corazón de Faraón como el corazón de los israelitas. Y creo que mucho de esta predicación se puede identificar con tu vida. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Quiere decir que tenía enfrente Israel al mar. ¿Y atrás qué traía? ¿O qué tenía? El desierto. Ya no había para dónde caminar. Dios había decidido que dieran la vuelta y que se pusieran frente al mar, frente a ese volumen de agua, que era imposible pasar por ella. Sigo leyendo.
Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Obviamente que nuevamente Faraón había ya como pasado el tiempo de duelo, tal vez fue un tiempo muy rápido, no se dice, pero nuevamente surgió ese coraje, ese deseo de tener nuevamente al pueblo de Dios esclavizado. Y se había arrepentido de haberlo dejado libre. Así es el diablo. Cuando el diablo te ha perdido, porque tú te has regenerado, has nacido de nuevo en Cristo Jesús, el diablo va a hacer nuevamente todo por recuperar esa alma que perdió. Esa familia, esos hijos, el diablo los va a recuperar. Y pues tienes que estar completamente atento. Tienes que estar velando y orando en todo tiempo. No puedes permitir que el diablo nuevamente te arrebate lo que Dios ya te dio. No te dejes, no te dejes. A veces Dios permite ciertas situaciones que son impensables. A veces Dios permite ciertas situaciones en las cuales no hay razonamiento, pero tiene que haber fe. Porque muchas veces no está en ti la solución, en ti no está la salida, solamente en Dios. Y muchas veces Dios te muestra justamente que Él es su poder. La lucha es de Dios. Tú tan solo tienes que creer. Tienes que creer. Y Dios, ante esos problemas, lo que Él quiere es que tu fe se fortalezca. En ti no puede haber solución alguna. Cuando a veces los problemas nos rebasan, cuando ya realmente nos sentimos rebasados en los problemas, solamente decimos, Señor, solo te pido que me abraces. No entiendo, no está en mí hoy esa solución, solamente está en ti, te pido solamente que me abraces, que me hagas sentir tu presencia en mi vida. Sigo leyendo. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Wow. Ya se imaginarán el problema que se venía. Por un lado, el mar, no podían ya pasar ellos, ya no podían seguir caminando, ya no podían en su momento huir, porque atrás estaba ¿quién? Faraón y todo su ejército. Recuerden que Egipto era una gran nación, tenía un gran ejército Faraón. Y recuerda que Israel no era un pueblo todavía bélico, ni siquiera estaba armado. ¿Qué puedes pensar cuando estás entre la espada y la pared? ¿Qué pasa cuando realmente hay sucesos en que estás entre una persona y otra? Estás entre mamá y tu esposo, estás entre tu papá y tu esposa. ¿Qué pasa? Cuando de repente estás entre el hijo y la mamá, entre el hijo y el papá, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? A veces te sientes entre la espada y la pared, no sabes realmente qué decidir, porque te duele uno y te duele el otro. Y aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Y esto donde tienes que preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer, porque si tomo la decisión puedo lastimar un corazón, no puedo lastimar el otro, y Dios es perfecto en darte la sabiduría. Por eso es tan importante que tú sigas dependiendo en todo momento de Dios. Por otro lado, Faraón nuevamente había dejado salir lo que había dentro de su corazón. ¿Qué había dentro de su corazón? Odio, orgullo, venganza, coraje, obsesión. Muchas veces uno piensa que ya está sanado tu corazón de muchas cosas, pero cuando Dios permite ciertos momentos difíciles, vuelve a salir aquello que estaba supuestamente sanado.
Y comienzas nuevamente a darte cuenta que sigue todavía ese odio, todavía no has perdonado, todavía sigues con resentimientos y nuevamente vuelves otra vez a tomar actitudes contrarias a lo que Dios te ha mandado. Y por eso a veces Dios permite eso que pase en tu vida para que te des cuenta que necesitas hoy la sanidad de Dios, que tu corazón necesita ser sanado. Es muy fácil cuando las cosas están muy en calma. Cuando las cosas están muy en calma puede haber un cierto espejismo. Y puedes estarte engañado. Y esto, pues no pasa nada, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando realmente sale el problema? Cuando surge el problema. Cuando Dios permite ver que hay en ese corazón. Y tristemente te das cuenta que todavía sigue herido. Y todavía sigue luchando con muchos resentimientos. Aquí ya comienza el pueblo de Dios a tener miedo, a tener temor. Por un lado tenía el mar, por otro lado tenía al ejército de egipcio que venía por ellos, otra vez a capturarlos o a matarlos. Muchas veces cuando tienes el problema, el temor y el miedo te hace pensar cosas completamente nefastas. Y comienzas a dudar del poder de Dios. Y comienzas realmente a regresar para atrás. Por eso la predicación se llama Fortaleciendo la Fe que Salva. Y aquí quiero aprovechar algo bien importante. ¿Dónde tenían los ojos puestos Israel? Lo que sí te puedo decir es que no estaban ya puestos los ojos en Dios. O estaban en el mar, preocupados de ver cómo iban a pasar todo ese volumen de agua, o poniendo los ojos en Faraón y su ejército, que poco a poco se iban acercando. Y viendo el volumen que eran ese ejército, era innumerable. Y aparte venía con ese espíritu de guerra, de venganza, de muerte. Y muchas veces se nos presenta justamente esa situación en nuestra vida. Y los problemas, y los miedos, y las aflicciones nos hacen cegar, nos ciegan completamente y dejamos de ver ¿a quién? A Dios. Y quiero aprovechar justamente esta parte para que tú fortalezcas tu fe. No te sientas mal cuando tu fe se debilita. Siéntete mal si tú te quedas ahí atorado y enclavizado justamente en tus miedos y temores. Cuando uno reconoce que nuestra fe se ha debilitado, no tienes más que pedirle a Dios que nuevamente regrese esa fe. Ponte a escuchar la palabra, porque dice que la fe es por Él. La fe es por Él, obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 14. Pon una marca a Éxodo 14. Y vamos a Mateo. Mateo capítulo 14. Y has leído, yo creo que muchas veces este pasaje, muchas veces. Hoy una vez lo vas a leer nuevamente conmigo. Y vamos al versículo 22. Y dice ahí, Jesús anda sobre el mar. Pero varía bien el cambio de título. Jesús calma la tempestad. Jesús calma la tempestad. ¿Quién calma la tempestad? ¿Quién calma la tempestad? ¿Quién calma tu tempestad? Jesús calma tu tempestad, tu tormenta. Dios te da el agua en el desierto. Es agua que te lleva a vida eterna. Amén. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el versículo 22? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche estaba allí solo. ¿Qué tan importante es la oración? Justamente hoy estamos en el segundo día de oración. Ayer comenzamos los 10 días de oración. A las 5 de la mañana comenzamos a orar el día de ayer. Regresamos a las 8 de la noche. Y acuérdate que cada vez que tú estás en esta periodo de oración, tu vida da un giro completamente a 180 grados. Entonces yo te invito a que tú vengas a orar. Ven a platicar con el Señor. Cuéntale lo que realmente hoy está dentro de tu corazón. Únete a tu iglesia. Dice, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Aquí voy a hacer una pausa. Ponme atención, por favor. Las tormentas son frecuentes en la vida cristiana. Las aflicciones y los problemas son frecuentes en la vida cristiana. Dice la palabra, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Voy a repetir esta parte de que también habla Mateo. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. ¿De dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene la lluvia? Del cielo. Habrá muchas pruebas que vengan de parte de Dios. Habrá muchas pruebas que vengan de parte de arriba, de lo alto. Y dice también que vinieron ríos. ¿Dónde están los ríos? ¿Están en el cielo? Están en la tierra. Entonces habrá muchos problemas que vengan justamente de un lado, de aquí de la tierra. De tu trabajo, de tus familiares, de tu familia, de tu matrimonio, en tu iglesia. Tendrás problemas, tendrás aflicciones. Pero también dice que soplaron ¿qué? Entonces, el viento tú lo ves. Ahí va el viento, ahí viene el viento, ¿sí? El viento no se ve, quiere decir que habrá problemas que ni siquiera tú los esperas, pero van a llegar a tu vida. ¿Y con qué propósito? Justamente para que enfrentes cada cosa con fe. Siempre tienes que aprender esa parte, los problemas que tú tengas, sean pruebas de Dios, sean problemas con tus hermanos, sean problemas en tu matrimonio, sean problemas que de repente llegaron de la nada, enfréntalos con fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las aflicciones? Para fortalecer la fe. ¿Qué dice Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo hemos leído un sinnúmero de veces. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Que muchas veces no vamos justamente a la Biblia. Acuérdate cuando Cristo fue tentado, dijo, escrito está. Y mencionaba la porción de la Biblia. Entonces, cada vez que tú tengas pruebas en tu vida, vete a lo que dice Dios y vete a las promesas que Dios tiene para ti. Tal vez a lo mejor has dejado de creerle a Dios y por eso no crees en sus promesas. Pero cuando tú crees en Dios, crees en sus promesas y las promesas llegan a tu vida. Amén. Entonces las dificultades y las aflicciones procuran perturbar y desanimar para desobedecer a Dios. Muchas veces tus problemas, muchas veces tus tribulaciones te alientan a no obedecer la palabra, porque te enfrascas justamente en quererle dar solución al problema. Cuando vuelvo a repetirte, tal vez el problema no está en ti, solamente está en Dios. Hay cosas, y me queda muy claro, hay cosas en las que sí está en ti, y eso lo tienes que hacer tú. Pero hay cosas en las que no están en ti. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el corazón de mi esposa, no está en mí. ¿En quién está? En Dios. ¿Qué yo sí puedo hacer? Cambiar mi corazón. ¿Qué sí puedo hacer? Cambiar las cosas que a mí me competen cambiar. O aportar lo que se debe de aportar, en mí está. Yo no puedo tocar el corazón de mi esposa, yo no puedo hablar, Señor, te pido por, ya voy a hablar con cada uno de ustedes para que ustedes sufran un cambio. No, quien tiene que hablar es el Espíritu en tu vida. Yo tan solo soy un instrumento de Dios en tu vida, y quien te va a hablar y te va a convencer de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que hay un gran problema en el cristianismo. Han vivido o siguen viviendo una vida religiosa, cuando tienes que vivir a Cristo en tu vida, tienes que vivir la palabra en tu vida. Dice aquí que los discípulos se adelantaron y a mitad de la noche vino esa tormenta, de repente empezaron a ver que el agua empezó a agitarse y de repente vieron a lo lejos que se acercaba alguien caminando. Y yo pregunto, ¿realmente era un fantasma? ¿O por qué vieron un fantasma? Ellos vieron un fantasma porque dejaron de empezar a creer lo que Jesús les ha dicho, adelántense y yo los alcanzo. Lo que pasa es que muchas veces queremos que las cosas se solucionen en el momento que tú quieres, y es en el tiempo de Dios. Jesús nos dijo, te alcanzo en un minuto.
Porque si hubiera dicho Jesús los alcanza en un minuto, hubiera llegado en ese minuto, porque Dios es así, Cristo es así, es perfecto en sus tiempos. Te alcanzo en media hora y hubiera llegado en media hora, pero ellos se adelantaron y fueron a lo mejor ya un tiempo, 3, 4 horas navegando y se les había olvidado la instrucción que le había dado. Yo ahorita los alcanzo. Yo creo que esta tempestad que ya comenzaba a verse en la mente de ellos, porque todo comienza en la mente y a veces tus ojos te pueden engañar, estaba perturbando justamente la fe de su vida. Y muchas veces las aflicciones y las tempestades y los desiertos perturban tu fe y comienzas a poner los ojos en ese problema. Tus ojos comienzan a ver esa situación, ese desierto, esa aflicción. Y yo te preguntaría esta mañana, ¿cuál es tu tempestad que te está perturbando y está hoy ocasionando que tú tengas poca fe? ¿Cuál es hoy tu problema que te ha tenido en temores y miedos? Y yo te pregunto, ¿qué te ha prometido Jesús? Ya sabemos que hoy todos vamos a ser afligidos y que las tribulaciones van aparejadas con el cristiano. ¿Amén? Amén, dilo sin miedo. Amén, sí, dilo sin miedo. Aquí la pregunta es, ¿qué te ha prometido Jesús? Escúchame lo que te ha prometido Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. Anótalo nada más. Créeme que lo que acabo de leer dice en la Biblia, anota solamente el pasaje. Juan 14, 27. ¿Qué prometió Jesús? ¿Qué prometió Jesús? La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. ¿Te das cuenta que cuando tú repites este pasaje, algo sucede justamente en dónde? En tu corazón, en tu fe. Porque quien está hablando es Dios a tu vida. Dios le está hablando a tu espíritu para que te fortalezcas y dejas de tener miedo y temores. Y repítelo cada vez que te sientas con temor y miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otra promesa que dijo Jesús fue la siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Mucha gente de repente tiene miedos y temores porque se van a quedar sin trabajo. O mucha gente a lo mejor ya perdió el trabajo, mucha gente a lo mejor no tiene ya un sustento. Y la pregunta que yo te digo es, ¿de quién dependes? ¿De quién depende tu fe? ¿De quién depende tu vida? ¿De quién depende tu familia? ¿De quién depende? Y mira que Dios te ha demostrado en muchas ocasiones que tú dependes del hombre y el hombre te defrauda. El hombre te miente, el hombre te queda mal. ¿Cierto o falso? ¿Pero Dios te ha quedado mal? ¿Dios te debe? ¿Dios es un deudor? Dios te da más de lo que tú y yo merecemos y pedimos. ¿Cierto o no? ¿Y sigues dudando? ¿Y sigues teniendo miedo? Lo que sí te puedo decir que nunca estarás solo en la tormenta. Nunca estarás solo en la tormenta. Jesús va contigo. Jesús va contigo. Y Él te está dando de su paz. Él te está abrazando y te dice, yo estoy aquí. Tan solo soporta, tan solo aguanta. Tan solo resiste. Yo estoy aquí. Nunca me voy a ir, nunca te voy a dejar. Aquí estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Recemos entonces a la lectura. Vean lo que dice el versículo 27. Estamos en Mateo, todavía estamos en Mateo, capítulo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué te está diciendo Jesús hoy? ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? Ten ánimo, yo soy, no temáis. Esto es para ti esta mañana. Esto es para ti esta mañana. Ten ánimo, ten aliento, confía.
confía en mí. Aunque tú veas que el desierto está muy prolongado, aunque tú sientas que la tormenta está arreciando, confía en mí, yo estoy contigo. Yo te sostengo. Yo te amo. Y tú dependes de mí porque eres mi hijo. ¿Quién lo cree? Aquí es cuando realmente tienes que creer y decir, sí, Señor, yo sé que estás conmigo y perdóname mi incredulidad y perdona si yo he desconfiado, si yo he perdido justamente esa fe. Sé que estás conmigo y jamás lo vas a dejar porque tú lo prometiste y lo que tú prometes siempre lo cumples. Muchas veces has caminado con muchos miedos y temores y con mucha falta de fe. Y estabas desalentado, ya se te olvidó, estabas desanimado, ya se te olvidó. Y llegó Jesús, abrió esa puerta. Y te digo, sí, aquí estoy. Y milagrosamente las cosas comienzan a verse de manera totalmente diferente. ¿Te acuerdas cómo estabas antes y cómo estás hoy? Entonces recuerda que las pruebas van a seguirte todos los días de tu vida para que tu fe se siga fortaleciendo. ¿Tú estás esperando en el poder de Jesús? ¿Tú esperas en el poder de Jesús? Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos iban en la barca? Iban sus discípulos. 12 discípulos iban en la barca. Y solamente uno dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Quién de aquí está dispuesto a caminar sobre las aguas? Esto es de desafío, esto es de retos. De los 12, solamente uno dijo yo. Y yo pregunto, ¿quién dice yo? Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. Eso es cuestión de fe. Y es cuestión de que estés seguro cuando Dios te llama. Y si tú sientes que Dios te llamó, créele a Dios. No le creas al hombre, créele a Dios. Porque Él jamás te va a defraudar, jamás lo va a hacer. Jamás te va a mentir. Tan solo créele, confía. Amén. Versículo 29. Y él dijo, ven. ¿Tuvo que dar más explicaciones Jesús? Mira, déjate digo que el agua está arreciando, y a lo mejor, ¿quién sabe? ¿Dijo eso Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ven, simplemente es ven. Y yo pregunto, en ese ven, ¿alguien podría no ir? Si Jesús te dice ven, ¿alguien podría dudarlo? Yo no. Si Jesús dijo ven, yo voy. Ten mucho cuidado con estar viendo aquello que te está distrayendo de tu fe y de tu objetivo y de tu propósito. Enfócate. Enfócate en lo que realmente Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. Él ya te comisionó. Él ya te dijo dónde te quiere ver. No te distraigas. Focaliza ese propósito, ese objetivo que Dios ya te dijo en ti. ¿Dónde te quiere ver Él? Con Él. ¿Dónde te quiere ver Jesús? Con Él. ¿En dónde? ¿En dónde? En la eternidad. En la eternidad. Ahí te ve Jesús. ¿Tú dónde te ves? Es importante eso. ¿Dónde te ves? Y en función de dónde te ves, estás caminando. Si tú tienes una corta visión, o si tu visión es muy corta y no es en Jesús, estás caminando demasiado, con mucho miedo, muy inseguro. Yo veo dónde está Jesús, yo voy. Voy a tener obstáculos, voy a tener barreras, va a haber conflictos, pleitos, sí, pero yo tengo puestos mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces el efecto del miedo debilita la fe, y vamos a ver lo que dice acá. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas por ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué le pasó a Pedro?
¿Qué te ha pasado a ti? Muchas veces has puesto los ojos en tu problema y te estás ahogando. Muchas veces has dejado de ver a Jesús por ver la tormenta. Y yo te invito a que hagas lo al revés. Deja de mirar la tormenta y pon los ojos en Jesús. Cuando Pedro le creyó a Jesús, su fe estaba anclada en él, en Jesús. Y por eso pudo caminar sobre las aguas. Cada vez que tú vences un obstáculo es porque tu fe está anclada en Jesús. Ese es el secreto, esa es realmente la llave. Cada vez que tú vences, cada vez que eres vencedor es porque tu fe está anclada en Jesús. Porque Jesús, ¿qué comunica Jesús además de vida? Comunica dependencia de Él. ¿Tú dependes de Jesús? ¿O medio dependes de Jesús? ¿O casi no dependes de Jesús? ¿O no dependes de Jesús? Yo dependo de Jesús. Mi vida depende de Él. Mi familia depende de Él. Mi matrimonio depende de Él. Mi empresa depende de Él. Mi escuela depende de Él. Todo depende de Él. Yo tan solo le creo. El mundo ya fue vencido. El diablo va a querer que yo dude por cuanto dice, con que Dios te dijo que Él iba a estar contigo todos los días de tu vida, yo no veo porque estás solo en el desierto. Y tú le crees al diablo. Cuando tú tienes que decir, no diablo, tú estás vencido, yo soy un vencedor. Amén. Fíjense, cuando Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame, es porque había dejado de ver a Jesús y en algún momento dudó del poder de Jesús. Años más tarde, Pedro mismo escribió una carta. Y quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro. Fíjense, el mismo que dijo, Señor, me estoy ahogando, sálvame, aquel mismo que dudó de Cristo, dice en la primera carta del apóstol Pedro, de su carta de él, dice en el capítulo 1, vean lo que puso ese mismo hombre que dudó en ese momento cuando estaba ahogándose o se empezó a sumergir en el agua. Dice en el capítulo 1, versículo 5, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Pedro ya había sido nuevamente rehabilitado esa fe en él. Tanto que Jesús lo empezó a usar para predicar el evangelio. Si tú predicas el evangelio, que la gente te vea que estás seguro de lo que estás diciendo. Si tú estás predicando a Jesús, que la gente sepa y que note y que vea esa seguridad en ti y en Él. Porque si la gente comienza a verte dudoso, la gente no va a creer en Jesús. Esto tenéis que aprenderlo muy bien. Cada vez que tú vas a tomar el evangelio de la paz, el evangelio de la gracia, te tienen que ver completamente seguro y te tienen que ver preparado. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿Y para qué lo estás diciendo? Mucha gente puede leer la Biblia. Yo puedo leer la Biblia y no decir nada. Eso no es fe. Porque en la forma que tú lo predicas, en la forma que tú la lees, en la forma que tú la explicas, es la forma que tú la vives. ¿Quién dice amén? No se me duerman. Tú tienes que vivir a Cristo para que hables de Él. Voy a bajar de nivel. Háblame de tu hijo. Háblame de tu hija. No te voy a callar. Me va a estar diciendo una y las cualidades, y es que la más preciosa, y la más bonita, y bla, 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 y la inteligente, y ahí va a estar, hable, y hable, y hable, ¿no? Y nadie te va a parar. Habla de tu esposo, lo mismo, de tu esposa, lo mismo. ¿Por qué? Porque los conoces. ¿Por qué? Porque los vives. Habla de Jesús. De la misma manera, o mejor. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Dice aquí que Pedro dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y dijo, eres un incrédulo, por eso no te quiero. Me caes gordo, Pedro. ¿Así dijo Jesús?
¿Así dijo Jesús? No dijo eso. Quiere decir entonces que junto con el amor de salvación está también el amor de corrección. Eso apréndelo. Junto con el amor de salvación está también el amor de corrección. Y lo que hizo Jesús solamente fue corregir. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben por qué se lo dijo? Porque lo amaba. Entonces no está mal que de repente dudes. Porque todos somos todavía hombres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Entonces quiere decir que nuestra fe puede ser en un momento probada, a lo mejor no probamos esa fe. Pero lo peor, vuelvo a repetir, lo peor que puede quedar es que tú te quedes estancado, enclavizado en tu incredulidad. Cuando tú reconoces delante del Señor, perdona mi incredulidad, ayúdame en ella. Y hazme que esta fe nuevamente regrese a mí, Señor. Perdóname, lo reconozco, por eso acudo a ti. Por eso yo creo que las oraciones tienen que ir migrando cada día con mayor convicción. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Para qué se lo estás pidiendo? ¿Y cuál es el propósito por el cual tú le pides cosas a Dios? Si sigues pidiendo para ti, las cosas no van a suceder. Pero si tú pides para Él, las cosas van a suceder. Yo te pregunto, la vida que tú quieres, ¿para qué la quieres? Ten mucho cuidado con eso. Si tú quieres a alguien que tenga vida, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por ti o para el Señor? ¿Quieres trabajo? ¿Por qué? ¿Por ti o para el Señor? ¿Quieres casarte? ¿Por qué? ¿Por ti o por el Señor? Todo tiene que ser en función del Señor. Por cuanto no pediste para ti, dice el Señor, yo te lo doy. ¿Ya aprendimos? ¿Ya aprendimos? Por eso entonces, ¿a qué apeló Jesús? A la fe de Pedro. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Qué había pasado en Pedro? Había dejado de leer, había dejado de escuchar a Jesús. Porque dice que la fe es por Él. Por eso no dejes de venir. Pero cuando vengas, ven con todo el deseo de escuchar, de retener la palabra oída. Amén. Regresamos nuevamente a Éxodo. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Nuevamente, ahí comienzan las quejas. Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Así es, así fue el clamor de ellos. No clamaron ellos que ya estaban cansados, hartos y ya estaban realmente ya con el deseo de tener una vida diferente, ¿no es cierto? Fueron 430 años esclavizados. Muchas veces somos así de ingratos con el Señor. Y no pasan 15 días y no pasa un mes que ya te estás quejando. ¿Otra vez verdura, Señor? ¿Que deje de comer qué? Y no nos da gusto el Señor por lo que tú quieras ver. Los güeros quieren ser negros. Los chinos quieren ser lacios. Los altos quieren ser chaparros. Y los chaparros quieren ser altos. Los gordos quieren ser flacos. Y los flacos quieren ser fuertes. Pero el caso es que nunca Dios te da gusto. Qué triste, ¿verdad? Creo que tenemos que trabajar en nuestro contentamiento.
¿por qué me diste estos papás? ¿Por qué no me diste otros? ¿Por qué me diste esos hermanos? ¿Por qué no me diste otros? ¿Por qué me diste esta casa? ¿Por qué no me diste otra? ¿Por qué me diste ese trabajo? ¿Por qué no me diste? Y estamos completamente así, justamente así. Versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Quién pelea tus batallas? ¿Quién pelea tus batallas? ¿Estás seguro que Dios pelea tus batallas? ¿Sí lo crees? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí es bien importante esto. Es sumamente importante esto. Aquí sí fue un reclamo de Dios directamente a Moisés. Y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué significa esa parte? Te la pasas ore y ore y ore y no haces nada. Pon tu fe en acción. ¿Qué Dios te ha enseñado? ¿Te sigues quejando de tu matrimonio? ¿Te sigues quejando de tus padres? ¿Te sigues quejando de la escuela? ¿Te sigues quejando de tu trabajo? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho que cambies? ¿Qué Dios te ha dicho que hagas? Además de orar. Si yo tengo problemas con mi esposita y estamos ahí anclados, estamos ahí enganchados, ¿qué Dios me dijo? Perdónala, ámala y tiene una actitud diferente con ella. Fe en acción. No, pastor, es que no se lo merece. ¿Y tú qué te mereces? ¿Y tú qué te mereces? ¿Estamos aprendiendo? No está mal que ores, porque es justamente lo que Dios quiere, que dependamos de Él. Pero también ya Dios te dio instrucciones qué es lo que tienes que hacer. Señor, estoy orando porque mi esposa venga pronto. Pues ve por ella. ¿A qué os vas a llegar? ¿Ya mero? Pues ve por ella. Agarra tu carro, ponte de la pijama y ve por ella. Ay, no, es que es muy noche, ya estoy cansado, ya sabes cómo yo soy. Yo en cuanto agarro cama, yo me duermo. Sí, bello durmiente. Justamente eso fue lo que le dijo Dios. ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué Dios ya te ha dado? ¿Qué Dios ya te dio? Dice aquí. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que oren. ¿Así dice? ¿Así dice? ¿Qué dice? Que marchen. Pónganse a caminar, ya empiecen a hacer cosas diferentes. Te la pasas, quéjate, no haces nada. No tengo que comer, Señor, no tengo que comer. Otra vez, Señor, ponte a trabajar. Ya entendí que no tienes que comer, pero ponte a trabajar. Porque también puse en la palabra que el que no trabaja tampoco puede comer. Que tampoco coma, dice la palabra. Hay muchas cosas que Dios ya dijo que espera de nosotros una acción. Y nos mantenemos justamente en la comodidad, en la flojera de no hacer nada. A veces, ¿ya consigues trabajo? No consigo trabajo. ¿Qué has hecho? Nada. Pues ve, llena de currículums, a ver haz lo que tengas que hacer, pero ve y toca puertas. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos ponemos el pie, y no es Dios, somos nosotros. Y en el siguiente versículo dice, entonces, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Moisés? Fe. La fe que ya Dios le había dado. ¿Qué no había sido testigo Moisés durante las 10 plagas que Dios permitió en Egipto? Algo hizo Moisés diferente a no ser nada más que creer.
Que no él estaba diciendo, no, Señor, ¿cómo van a creer en mí? ¿Cómo quieres que yo les diga a aquel pueblo incrédulo qué tengo que hacer? No estuvo él dudando del poder de Dios. Cuando Dios le demuestra todo su poder durante estos tiempos de pruebas, él fue testigo de ese poder de Dios. Tú eres testigo del poder de Dios. Tú eres un verdadero testigo de Dios, de que Dios tiene poder. ¿Qué Dios le había dado? ¿Qué Dios le había dado a Moisés? Fe, que estaba simbolizado en la vara. No era la vara, era la fe puesta en ¿quién? En Dios. Es la fe puesta en Cristo, la que va a mover montañas, la que va a abrir justamente el mar. Es la fe que tú le tengas a Dios. Ese problema que tú tienes se va a ir cuando tú comiences a creerle a Dios. Pues tienes que creerle a Él. Tienes que creerle a Él. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento, ¿quién es el ángel de Dios? Cristo preencarnado, Cristo preencarnado. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Confía en el Señor. Tal vez tengas el problema muy encima, pero Dios va a poner esa separación, va a poner justamente esa separación entre tu fe y el poder de Él. Tal vez sientes ya los pasos muy cerca de ti. Tal vez sientes, no, es que no va a salir, es que por fin, es que ya lo perdimos todo, ya no, ya se murió, ya no va. Dios puede darle vida al muerto. Lázaro tenía más de 3 días muerto, ya jedeaba, o sea, ya olía fuchi, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ven, Lázaro, y sal. ¿Lo dijo así? ¿Qué dijo Lázaro? ¿Dijo algo? Simplemente él accionó ese poder y se salió. No importa que tengas tiempo con ese problema. Y tal vez ese problema huela ya feo, porque ya tiene mucho tiempo dándole vueltas a las cosas. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Y deja que Dios te demuestre, te impacte que Él tiene el poder de lo que está muerto, darle vida. Amén. Dios tiene ese gran poder de lo que ya no está con vida, nuevamente darle vida. Y nosotros, mi esposita y yo, somos testigos de eso. Nuestro matrimonio estaba muerto y olía, uy, ¿para qué les cuento? Fuchi, ¿no? Y Dios lo revivió, Dios lo restauró, Dios lo limpió y nos hizo caminar juntamente con Él, justamente donde está Él, esperándonos con sus brazos abiertos. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Entonces, yo te digo hoy, esta mañana, confía en el Señor. Cuando a menudo la fe se debilita, cuando Dios está a punto de hacer su obra más grandiosa, eso justamente pasa. Ya cuando te falta así como que tu fe no es tan fuerte, viene a la vuelta la obra del Señor, su milagro del Señor, y nuevamente regresa esa fe en ti. Amén. Yo así lo veo. Entonces, dice, sigo leyendo, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió al mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo. Y
Y aconteció a la vigilia de la noche que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar. Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Yo pregunto, ¿Dios hizo pelear a Israel con los egipcios? Dios no es así. Dios jamás te va a poner a pelear con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, ni con tus padres. Tan solo tienes que creer cuál es el propósito por el cual Dios está permitiendo esa prueba. Tal vez para cultivar más la misericordia, tal vez para cultivar más el perdón, tal vez para cultivar más el amor, o tal vez para seguir cultivando tu fe. Dice la palabra que las armas de Dios son para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de razonamientos. Eso significa fortalezas, razonamientos. A veces estás casado con una forma de pensar. Tal vez eres muy obstinado todavía y solamente es lo que tú dices y no te permites que haya otras alternativas, otras soluciones ante el problema que tú estás teniendo. Eso se llama obstinación, rebeldía, necedad. Yo te invito a que esta mañana permitas que Dios realmente, primeramente, tome el control de las cosas que estás viviendo. Yo te invito a que lo hagas. Otra, deja que Dios tenga toda la autoridad en ti, que Él sea el dueño de tu vida y de todo lo que tú posees, todo. 3, hazlo con un corazón manso y humilde. Séle fiel a Dios. Séle fiel a Dios. Y deja que Dios te demuestre, justamente como le demostró al pueblo de Israel, que Él tenía el control de todo. Y ni un hombre pereció en esa incursión. Los mismos que pasaron del desierto al Mar Rojo, a la otra orilla, ninguno pereció del pueblo de Israel. Y tú eres parte de su pueblo. Tú eres parte de su pueblo, eres parte de su familia. Y nunca te va a dejar. Siempre va a estar enfrente y atrás, resguardando tu vida y la vida de tu familia, la vida de tus hijos. Nunca te va a desamparar. Él es tu fortaleza, Él es tu castillo. Si tú lo crees realmente, entonces hoy deja de estar luchando tú y deja que luche por ti. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y tal vez es momento para que tú confieses con tu boca que has pecado de incrédulo. Has dejado de confiar en el Señor. Tal vez te has enojado. Te has enojado con Él porque Él te ha metido en situaciones difíciles, en desiertos prolongados. Tal vez te ha dejado un poco o mucho tiempo en la tormenta.
Tal vez sientes que el agua ya ha llegado al cuello y te sientes cada día más hundido en lo que estás pasando. Yo te invito a que realmente hoy le pidas a Dios que te salve, que te ayude, que te socorra, que te sustente. Deja que realmente Dios sea que te demuestre cuánto te ama. Jamás te va a reprochar nada. Eso no quiere decir que su amor no te corrija y que apele justamente como lo hizo con Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero eso lo hizo justamente por el amor que le tenía a Pedro. Y muchas veces Dios va a hacer algo similar en tu vida por el amor que te tiene a ti, porque nunca te ha dejado de amar, porque nunca te ha dejado que tú camines esa tormenta solo. Y no importa la edad, no importa el tiempo que tú tengas en esa tormenta, no importa si tienes o no tienes esposo o tengas esposa, no importa si tienes hijos o no los tengas, Dios está ahí y Él te ama y quiere llevarte justamente con Él a la eternidad. Tan solo te pido que le creas, tan solo te pido que realmente le creas y deposites toda tu confianza y toda tu esperanza en Él. Cristo prometió estar contigo todos los días de tu vida y que jamás te iba a dejar solo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Confiad en mí. No tengas miedo, dice el Señor. Padre bendito, en esta mañana te doy tantas gracias, mi Dios, porque me has hecho sentir en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, en los momentos de frustración, me haces sentir tu presencia, me haces sentir tus brazos, me haces sentir tu consuelo. Bendice, Señor, hoy esta iglesia, bendice a cada corazón, bendice a cada matrimonio, bendice a cada varón, bendice a cada mujer, bendice a cada joven. Yo te pido, Señor, que tú sigas derramando de tu gracia y tu favor en ellos. Hoy te ruego, mi Dios, que esa fe que tú has provisto se fortalezca, crezca, se anclen completamente en esa fe, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Yo te pido, Padre, que en tu misericordia nos des esa mano tuya y no permitas que la soltemos. Haznos caminar contigo, haznos ser vencedores de obstáculos, haznos sentirnos victoriosos, porque tú eres victoria y tú moras en nosotros. He aprendido, Señor, eso en mi vida. En la medida que yo te creo a ti, es en la medida que yo puedo vencer mis obstáculos, mis luchas, mis batallas. Derrama, Señor, de tu amor en este lugar, derrama, Señor, de tu amor en cada corazón. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos en alabanza. Vamos a decirle a Dios cuánto le amas a través de ella.